Un tiburón gigante llegará a París para apoderarse junto a sus crías de toda la ciudad. La película comienza presentándonos a nuestra protagonista, llamada Sofía, una investigadora de océanos y vida marina que está documentando cómo la contaminación de todos los mares está afectando a la vida marina. Por otro lado, también le estaba haciendo seguimiento a un grupo de tiburones para ver su comportamiento ante esta contaminación y ver cuáles eran sus movimientos y cómo actuaban ante la depredación de su hábitat. Su equipo de buceo en el barco se alista e ingresa al océano. En este grupo se encontraba también su esposo. Cuando ingresan al mar, se encuentran con un bebé cachalote muerto. Pero no solo estaba muerto, sino que tenía una gran mordida en el cuerpo, algo que nunca habían visto antes. Definitivamente algo muy grande lo había atacado. No simplemente había muerto por el exceso de basura en el mar. Los hombres se quedan un rato investigando este cuerpo, pero allí, un tiburón blanco aparece al acecho. Los buzos al verlo afirman que es uno de los animales los cuales estaban estudiando ya varios meses. Pero Sofía, desde arriba, le dice que no era así, ya que era muy grande. Todos los buzos abajo la contradicen, ya que tenía un rastreador. Este era el número 7. El grupo había ido numerando los tiburones, los cuales les estaban haciendo seguimiento, pero esta había cambiado. Era mucho más grande que la última vez que la habían visto. Cuando el equipo se disponía a retirarse, el tiburón empieza a atacar y hace trizas a todo el equipo. Sofía, al ver que estaban masacrando a sus hombres, intenta rescatarlos, pero no puede. Cuando ingresa al mar, solo logra observar el brazo de su ahora difunto esposo. El tiempo pasa y nos movemos exactamente 3 años en el futuro. Nos encontramos en París, más exactos, en las orillas del río Sena. 2 jóvenes con un gigantesco imán se encontraban recogiendo chatarra de las partes profundas del río. Allí, ellos encuentran un proyectil de guerra muy antiguo. Cambiamos de locación y vemos a Sofía. Nos damos cuenta que su vida había cambiado por completo después del incidente en el cual había perdido a su esposo. Ella estaba guiando un grupo de vida marina en un acuario. Los traumas la perseguían todos los días, pero tenía que ganarse la vida de alguna manera. Esa tarde, después del trabajo, es interceptada por Vika, otra investigadora marina, que intenta llamar su atención, pero como Sofía no quiere saber nada del tema marino, trata de esquivarla. Antes de que Sofía se vaya, la joven llama su atención diciéndole que habían encontrado el rastreador número 7. Vika rápidamente la lleva a su centro de estudios, que era independiente, y le cuenta que el rastreador del tiburón que había atacado a su equipo marca puntos en el río de París. Sofía le dice que eso era imposible, que estaba loca, los tiburones no vivían en aguas dulces. Pero Vika le responde de que esto era cierto. De alguna forma, el enorme tiburón andaba acechando las aguas del río Sena. Pese a toda esa información, Sofía no quiere seguirles el juego. Vika, junto a su pareja y socia, deciden ir a bucear a solas esta noche en el río Sena, para que sí no sean encontrados por los oficiales. Ellas querían confirmar si existía o no el tiburón y si se encontraba en las profundidades del río. Para esto, entre las dos, se dan indicaciones de jalar la cuerda por si llegara a pasar algo inusual. Así que cuando las dos ya habían dado inicio a su plan, la policía aparece y empieza a desalojarlas. Vika, al sentir que su novia jalaba la cuerda, decide desengancharse, dejando solo a la que estaba en la superficie para que sea atrapada por la policía, y no dejando más rastros de lo que estaban haciendo. Allí nos movemos a la estación de policías. Conocemos a Adil, el policía que interroga a Vika. La joven estaba algo agobiada ya de tantas preguntas, así que decide decirle lo que estaba pasando. Le dice que había un tiburón en el río Sena. El oficial, obviamente, al inicio no le cree. Le dice que esto era imposible, pero el rumor toma cada vez más sentido cuando ahí mismo lo llaman de emergencias porque habían encontrado cuerpos destrozados a las orillas del río. Por las declaraciones de Vika, llaman a Sofía y esta, al ver el cuerpo, tiene recuerdos de ese trágico día en el cual había perdido a su esposo. Ella confirma que sí, el ataque había sido de un tiburón. Adil informa del hecho a sus superiores, pero estos tampoco le creen. Sofía, convencida de que la amenaza era muy real, le dice a los oficiales que tenían que cerciorarse si había un animal de esas magnitudes en el río, ya que la amenaza podía ser muy grande. Así que la policía de París manda un equipo para confirmar si el tiburón existía allí. Y en efecto, la policía francesa entra en acción, y recibiendo las indicaciones de Sofía, llegan hasta el punto donde supuestamente debía estar el tiburón. El equipo baja 5 metros en el Sena y encuentran los primeros indicios. Otro animal con una gigantesca mordida en su cuerpo. A los hombres les invade el miedo rápidamente, pero se disponen a seguir buscando. En ese momento Vika aparece una vez más y llama a su novia para pedir que apague el rastreador del tiburón o lo matarían. Y así lo hacen. Sofía, al darse cuenta de que el rastreador del tiburón desaparece, le dice a los oficiales que salgan rápidamente del agua, ya que estaban en peligro. Cuando los oficiales llegan a la superficie, confirman que en efecto algo los estaba acechando allá abajo. Cambiamos de locación y Sofía va a encarar a Vika y le dice que lo que acababa de hacer con el rastreador era muy imprudente, ya que podía haber matado a todos. Vika, enojada, le dice que era lo correcto y no iba a dejar que acaben con el animal que se encontraba viviendo ahí. Adil, el policía, y un poco más preocupado por el tema, decide buscar algo más de información sobre el pasado de Sofía, quién era en realidad y si tenía antecedentes en temas relacionados. Y como era de esperarse, se da cuenta de que era una experta. Él la va a buscar y decide disculparse por no creerle en un inicio. Le dice también que a partir de ahora iba a escuchar todas sus indicaciones para armar un plan de ataque y acabar con esta amenaza.
El primer paso en el plan de Sofía era obviamente decirle a las autoridades de París. Por eso, pide una reunión para hablar con la alcaldesa y decirle que debe cancelar todo tipo de actividades que se iban a realizar en el río Sena, porque en los próximos días se iba a realizar un clásico nado en medio del río. La mujer, al escucharlos, y muy cegada por su prestigio y el generar ingresos por el triatlón de Sena, los ignora y les dice que vayan a capturar el pez lo antes que pueden. Tenían que hacerlo rápido porque pase lo que pase, no iba a cancelar su actividad en el río. Adil, Sofía y el equipo que le habían encargado preparan sus elementos para acabar con el tiburón, cuando de la nada aparece otra vez la novia de Vika. Ella les dice que su novia había conseguido un sonar para atraer al tiburón y había convocado a todos los activistas de París a un punto, en donde se disponía guiar al tiburón y liberarlo en el mar sin que sea atacado por el gobierno. Sofía obviamente se alarma, esto era muy peligroso. Le dice que el punto que habían designado para llamar al tiburón no era el adecuado y todo esto podía terminar en una tragedia. Pero todo se pone muy raro cuando la joven le dice que parecía ser que el tiburón había encontrado un hogar en las catacumbas de París. El tiempo pasa y en efecto, la loca de Vika estaba empecinada en que podía demostrar que podía liberar al tiburón ella sola. Pese a que la policía llega al lugar y le dice que deje de hacer lo que estaba haciendo. Pero a ella no le importa nada. Sofía y el resto no pueden creer lo que estaban viendo. El tiburón aparece después de activar el sonar, pero ella no había llegado sola. Parece que el animal había hecho de este lugar su nido. Adil rápidamente le pide a todo el mundo que evacúe, pero de la nada aparecen más y más tiburones. La primera persona en ser atacada es justamente Vika. Todo en el lugar se convierte en un caos. Las personas empiezan a correr, los tiburones a acabar con todo lo que se les cruzaba enfrente. Las personas que logran sobrevivir son llevadas al hospital. Allí, Adil y Sofía son llamados nuevamente a la escena del crimen, encontrando una de las crías del tiburón, llamada Lilith. Los oficiales querían que las examinaran, y así lo hacen. Sofía llega a la conclusión de que Lilith, su tiburón, no necesitaba machos para tener crías, y había desarrollado la partenogénesis. Eso la convertía en la primera en su especie, y en cuestión de nada, viendo la magnitud del animal, podía llegar a colonizar todo el océano, acabando con muchas especies. Por toda la masacre que se había dado, el general del ejército le llama la atención a Adil por intentar hacer una operación tan peligrosa sin su supervisión. Sofía intenta defenderlo, diciéndole que todo esto era culpa de la alcaldesa, ya que no le había dado la importancia necesaria. La alcaldesa decide poner al mando al ejército para que estos pudieran eliminar el tiburón, pero que sí o sí, la triatlón en el Sena tenía que continuar. Adil y Sofía después de esto fortalecen más sus lazos. Ambos empiezan a empatizar mucho más. Los dos habían perdido personas enfrente de este tiburón, así que con el objetivo de que menos personas mueran, arman un equipo para ir a atacar al animal. El plan inicia con todo. El objetivo principal es atraer a los tiburones con un sonar para llevarlos a cierto punto y reventarlos con explosivos. De hecho, todo va saliendo a la perfección. El equipo había logrado pasar los filtros del ejército, hackeando las comunicaciones que tenían. Así que cuando ya estaban listos para plantar los explosivos en las orillas, la alcaldesa da inicio a la triatlón del Sena. Ella estaba muy confiada de que el ejército iba a poder hacer frente a cualquier amenaza que se acercara. Sofía y el equipo logran su cometido. Los explosivos fueron colocados con normalidad. La cosa es que cuando prenden su bengala, se dan cuenta de que no eran 5 o 6 tiburones los que estaban siendo atraídos por el sonar, sino que era un grupo gigantesco. Cientos, miles de tiburones moviéndose rápidamente. La bomba iba a ser activada en el instante, pero cuando menos se lo esperan, uno del equipo es devorado por un tiburón. Ya no había marcha atrás, tenían que continuar con el plan, pero los tiburones empiezan a comerse a los miembros del equipo uno por uno. Adil, en su desesperación de ayudar a sus compañeros, se pierde. Allí Sofía se da cuenta de que debe continuar sola. Ella detona los explosivos y acaba con varios tiburones. Sofía y Adil regresan al bote, y los que esperaban quedan en shock al ver que solo ellos dos habían sobrevivido. Sofía decide regresar al agua para cerciorarse de que la amenaza había acabado, pero no era así. Muchos tiburones aún seguían con vida en el río y atacan el bote en el cual se encontraban. Sofía y Adil quedan a la merced de los tiburones, pero cuando estos los acechan, algo más llama su atención. Un festín se acercaba a ellos. Las personas que participaban en el triatlón estaban próximos a llegar a este lugar, y la fiesta para los tiburones inicia. Ellos acaban con todos. El público miraba cómo los nadadores eran tragados sin dificultad. Todo el lugar es presa del pánico. Los planes del ejército arrancan. Ellos simplemente empiezan a disparar a todo lo que se movían. Pero allí ocurre algo más. ¿Se acuerdan de que al inicio de la película 2 chicos habían encontrado unas bombas en el fondo del río? Bueno, estas son impactadas por las balas y generan una explosión en cadena, creando un efecto dominó por todo París, que es cubierto por las aguas del río Sena. Después de las explosiones y de que todo fuera inundado, logramos ver a Sofía y Adil. Ellos habían sobrevivido. La mujer logra auxiliarlo a duras penas. El hombre solo puede preguntarle si todo había acabado, pero Sofía le responde que no. Ellos se encontraban flotando, y al costado suyo habían muchos tiburones. Si te gustó la película, regálame una suscripción. Yo soy Heiner, y aquí te dejo otros videos que estoy seguro que también te van a gustar.